poder estar aquí. Y un poco continuando pues con lo que el Señor nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Que es poder seguir, ¿no? Extendiendo el Evangelio, que más personas pues conozcan a Cristo. Esa es nuestra pasión, que el perdido pueda ser encontrado por Cristo, y Dios nos está utilizando pues como esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, ¿verdad? Que Dios utiliza. Dios quiere utilizarte a ti, utilizarme a mí, ¿verdad? Para que más personas puedan ser atraídas al amor de Dios, ¿no? A la persona de Cristo, que es el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y es el que nos da vida, ¿verdad? Como hemos estado viendo, nos da vida, nos quita la culpabilidad, nos trae libertad, ¿verdad? Es algo tremendo lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ya Dios ha hecho algo en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. Se supone que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, tenemos un corazón cambiado, tenemos un corazón, ya Dios ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, nos ha dado su espíritu para que andemos en sus mandamientos, en su ley, en sus estatutos, ¿verdad? Ahora ya no nos podemos quedar pues de brazos cruzados. Tenemos un llamado, tenemos una misión, todos, ¿no? Y bueno, un poco el título que escogí para este mensaje es llamados obedientes a la misión. Qué importante, ¿verdad?, en no solamente tener un llamado a la misión, sino es ser obedientes, tener esta actitud de obediencia, ¿verdad? Y la obediencia a lo que el Señor pues nos ha mandado, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, que sea bautizado, ¿verdad? Y será salvo. Y enseñando, ¿verdad?, la gran comisión que nos enseña Jesús en Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he dicho y que lo pongan por obra. Tenemos un trabajo de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Y eso no le corresponde solamente pues al pastor, a la pastora, ¿verdad? No corresponde al equipo de evangelismo. Quizá a lo mejor no tienes un llamado específico como evangelista, ¿verdad? O como pastor, pero sí que eres un evangelizador. Sí que tienes este trabajo que Dios nos ha dado a ti y a mí, ¿verdad? Y es llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas, ¿no? Y yo quiero comenzar con la vida de Pablo, un poquitín. Quiero solamente, este hombre, conocemos su testimonio, ¿verdad? Un hombre judío, celoso de Dios, pero no conforme a lo que Dios quería, ¿verdad?, sino conforme a la ley, fariseo de fariseos, instruido en la ley, pues era, irreprensible, pero tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida, ¿verdad?, que le llevó pues de las tinieblas a la luz, y vemos que este hombre tuvo un encuentro y Dios transformó a este hombre, transformó este corazón. Y este hombre fue y comenzó a predicar primero a los judíos, pero Dios le dio un llamado después ¿a quién? A los gentiles. Y ahí entramos, pues la mayoría seguramente de los que estamos aquí. Dios le llamó a los gentiles, el apóstol, ¿verdad?, de los gentiles. Y fue ahí, podemos leer el libro de los Hechos, cómo fue plantando iglesias, cómo fue, llegó casi hasta aquí, hasta España. Eso dice, que quería ir a España, no lo sabemos con seguridad, pero bueno, quería ir a España, digo yo, que es para ella, o a predicar el Evangelio, ¿no? Los españoles tenemos fama de que hemos sido muy duros. España era el cementerio de los predicadores, pero Pablo ya lo sabía. Pablo quería ir a España,
Pero bueno, aquí estamos en España, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, que Dios pues nos ha traído a este lugar. Y vemos que Pablo empezó a plantar iglesias y bueno, un testimonio tremendo. Dios le usó poderosamente, no solamente en plantar iglesias, sino también en enseñar, en escribir cartas que hoy tenemos para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y que nos enseñan nos enseñan cómo es la conducta cristiana, los principios, las doctrinas. Encontramos en las cartas de Pablo una riqueza tremenda que están basadas en las palabras de Jesús. Está basado en el mensaje de Jesús, una teología preciosa, ¿no? Y yo no voy a hablar de Pablo en sí, ¿verdad? Porque a lo mejor pues nosotros no vamos a tener un llamado tan impresionante como el que tuvo Pablo, ¿no? Hay personas que Dios las utiliza y son grandes personas de Dios, admiradas por todos. Claro, hay que admirar primero a Dios, eso está claro, pero personas usadas por Dios mundialmente, ¿verdad? Pero a lo mejor tú y yo no somos de estas personas. A lo mejor Dios no nos ha llamado a un ministerio pues tan visto, ¿verdad? Dios nos está llamando al ministerio, nos está llamando a ser obedientes a la misión. Y me gustaría que abriéramos la palabra de Dios en Hechos, capítulo 18. Pablo había estado ya en Atenas predicando a los atenienses, buscando fórmulas para llevar el evangelio, y salió de allí. Dice que llegó, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿vale? Y este hombre Pablo venía pues de pasar dificultades, de pasar sufrimiento, y ahí no terminó el sufrimiento. Vemos que Pablo, por causa del evangelio, fue llevado pues a la cárcel, sufrió naufragios, azotes, fue apedreado, de todo, ¿verdad? Pero vemos que aquí Pablo llegó, como nos enseña la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 3, Pablo, hablando a los corintios, dice: yo llegué con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Nos vemos que Pablo llegó en una situación a los corintios, llegó a Corinto después de Atenas, vino con situaciones, ¿verdad? Aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre utilizado por Dios, pero en debilidad, en temor, en temblor, ¿no? Pero a este hombre le dio igual. Él tenía un llamado y él obedeció al llamado aún estando en una situación delicada, ¿verdad? Él siguió hacia adelante. Y dice en el versículo 3, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio era de hacer tiendas. Bueno, el primer punto que quiero destacar en este mensaje es que cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, en este caso de Pablo, ¿verdad? Dios obra. Cuando nosotros obedecemos, Dios obra. Da igual nuestra situación, da igual cómo nos encontremos nosotros, Dios obra. ¿Y cómo obró? Bueno, Dios conectó a Pablo con este matrimonio, Priscila y Aquila. Y Dios soberanamente, milagrosamente, pues Dios conecta personas. Pero Dios conecta personas y Dios nos conecta unos a otros no por casualidad. Dios conecta a las personas con un propósito. Hay una frase que una vez escuché y ha quedado plasmada en mi corazón. Dice que Dios no conecta personas, aunque conecta personas, ¿no? Dios conecta, ¿qué? Propósitos. Y vemos cómo Dios obró y conectó con esta familia y podemos ver los rasgos pues que tenían parecido Pablo con Priscila y Aquila.
Ambos eran judíos, venían de un origen judío. Priscila y Aquila, el emperador Claudio los había dispersado de Roma, había echado a todos los judíos, como leemos en la carta a los romanos. Pablo dice a todos los expatriados del Ponto, Galacia, Cilicia, Frigilia y un montón de ciudades. Pues este hombre, Aquila, era del Ponto, era un expatriado, era una persona que había sido echada de su tierra, ¿verdad? Pues como Pablo fue desterrado de los judíos, no querían saber nada de él porque él les predicaba a Cristo. Y de no, este nada. Pues tenía en su corazón, podía haber habido raíces, ¿verdad? Heridas de rechazo. Que Dios es el que ha sanado. Dios es el que sana. A lo mejor hoy estás teniendo heridas de rechazo. Pero Dios te está llamando a la misión. ¿Sabes? Dios te quiere sanar, Dios te quiere liberar y Dios te quiere capacitar para que vayas a la misión. Y ambos tenían la misma nacionalidad, eran judíos, ¿verdad? Tenían el mismo oficio. Fíjate cómo Dios les conectó para trabajar juntos. Vamos, yo me imagino ahí haciendo tiendas, digo, fíjate cómo es Dios, ¿no? Cómo Dios conecta propósitos, ¿no? Y cómo vemos el corazón de este matrimonio. Ellos abrieron, ensancharon, como decía antes, ensancharon sus estacas, ensancharon su vida, ¿verdad? Y en el versículo 4, seguimos leyendo, dice que Pablo discutía en la sinagoga. Pablo iba a la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ahí estaba Pablo. Pablo no dejaba su llamado. Pablo fue de ciudad en ciudad, ¿verdad? Echado de algunos, de otras apedreado, pero se puso a hacer tiendas con este matrimonio. Vamos a meternos un poco en el contexto, en la historia, pero él hacía lo que tenía que hacer. No dejó de congregarse y fue a persuadir tanto a judíos como griegos que Cristo era el Mesías, ¿no? Y yo me imagino, pues a Pablo cogiendo a Priscila y Aquila y llevándolos a la sinagoga con él. Lo veo, no sé, yo veo este corazón de querer. Priscila y Aquila quedaron impregnados del ministerio y del llamado de Pablo. Y vemos que seguía su llamado y Pablo, el tiempo que estaba con ellos, no estaría simplemente cosiendo tiendas, ¿verdad? Yo creo que este matrimonio tuvieron un discipulado de Pablo, de parte de Dios, por medio de Pablo, pues especial. El tiempo que ellos estaban ahí, ellos habían sido discipulados, con su ejemplo, con su palabra, con su conducta, con su pasión por los perdidos. Y este matrimonio se quedó con Pablo, le abrió las puertas hasta de su casa, ¿verdad? Y estuvieron con él durante un tiempo, ¿no? Y en el versículo 18 dice, vamos a saltar un poquito, podemos ver después de este capítulo, Pablo, después es echado de la sinagoga, va a otro lugar y al final se marcha de Corinto con Priscila y Aquila. Dice en el versículo 18, Pablo después se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria. Dice, ¿y qué hizo? Se llevó a Priscila y Aquila con él. Fíjate qué importante que nosotros, las personas que somos un poco maduras en Cristo, tengamos a nuestro lado personas que discipular, ¿vale? Y este hombre no les dejó, dice, bueno, ellos ya es que se queden haciendo tiendas, no pasa nada. No, se llevó a Priscila y Aquila con él.
¿no? Y yo quiero que vamos a dejar ahora a Pablo y nos vamos a centrar en Priscila y Aquila. Porque tú y yo, como dije antes, a lo mejor no tenemos un llamado tan espectacular y tan precioso como el de Pablo, pero seguimos teniendo un llamado no tan espectacular, pero sí igual de precioso, con Priscila y Aquila. Nosotros somos esos Priscilas y Aquilas que Dios quiere levantar en este tiempo, ¿vale? Da igual el trabajo que estemos haciendo, yo tengo un trabajo secular, pero en cuanto puedo, sirvo al Señor. Yo sé que hay personas aquí que tienen una pasión por Dios, que cuando no están trabajando están en la iglesia. Y yo la verdad que me gozo, ¿verdad? Porque tienen pasión por Dios y por las almas, ¿no? Y dice, se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedase más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Vemos a Pablo que sigue su misión. Sigue por todas las ciudades, ¿verdad? Tesalónica, Corinto, Éfeso, Filipo, predicando el Evangelio. Y se lleva a Priscila y Aquila con ellos, con él. Y vemos que ahí, ¿a quién deja en Éfeso? En Éfeso deja a Priscila y Aquila. Personas ya discipuladas, personas ya con un llamado a la misión, con un llamado obediente, ¿verdad? Ellos obedecieron a la voz de Pablo, que era la voz de Dios, ¿verdad? Y se quedaron ahí en Éfeso. Y el siguiente punto, pues, que yo he apuntado, dice, cuando obedecemos el llamado, Dios levanta discípulos. Dios levanta a esos Priscilas y Aquilas cuando nosotros obedecemos el llamado. Vemos que Dios multiplica. Por eso es muy importante pasar el testigo a otras personas que estén bien capacitadas. Pablo le decía a Timoteo que mirara bien a quien ponía de obispos, a quien ponía a servir, ¿verdad? Primero tenían que ser discipulados. Aquellos que servían las mesas en el libro de los Hechos, ¿cómo tenían que ser? Llenos del Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio. O sea, personas capacitadas por Dios. Por eso es muy importante, ¿no? Cuando nosotros obedecemos este llamado, Dios levanta esos discípulos. Pues vemos cómo Priscila y Aquila fueron impregnados del ministerio, de la misión. Irían también a la sinagoga, seguirían con los judíos. Pues sí, ¿por qué no? Es lo que habían visto. Las personas que nosotros vamos a discipular van a ser guiadas por Dios, pero también se van a fijar en ¿qué? En lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, a los lugares a los que vamos. Y Dios comenzó el ministerio en estas personas y las usaba poderosamente, ¿no? Y vamos a saltar, porque yo tampoco quiero ser súper largo, hay mucho que leer, pero me gustaría que fuéramos al versículo 24. Seguimos en este contexto. Pablo se había marchado a otro lugar y había dejado ahí a Priscila y Aquila en Éfeso. Y dice que mientras pasa, hay una historia de Pablo ahí en Éfeso cuando se va, y bueno, dice que mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía del bautismo de Juan. Vemos cómo ahí aparece un hombre, ¿verdad?
un hombre judío también, que venía de Egipto, llamado Apolos, y que había sido instruido en el bautismo de Juan. Había escuchado, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús. ¿Quién era este Jesús? Habría escuchado los milagros de Jesús, habría escuchado cómo sanaba, cómo hablaba del reino de Dios, ¿verdad?, cómo resucitaba a los muertos, pero ahí se había quedado. Jesús había muerto en una cruz y había resucitado, ¿verdad? Pero algo le faltaba. Y mira cómo Dios utiliza a estas personas, a Priscila, y Priscila era la mujer y Aquila era el hombre, y vemos cómo Dios resalta la figura de la mujer en primer lugar, Priscila. Y eso quiere decir que Dios tiene un papel para la mujer muy importante. A lo mejor en este caso la mujer era la más influyente que Aquila, ¿verdad? Porque le pone en primer lugar. Por eso a mí cuando me presentan me dicen, bueno, tenemos a Flor y Luis. No me importa, porque Flor es una mujer de Dios. Flor es una mujer influyente, ¿no? Y Dios, por ser mujer, Dios te da un valor especial. No te infravalores en la misión por ser mujer, ¿verdad? O tú no te infravalores si tu mujer es más influyente que tú. Da igual. Dios te ha unido como un solo cuerpo para llevar adelante la misión. Y vemos esta pareja, este matrimonio especial, cómo Dios les conectó con Pablo, con un propósito, y ahora los conecta con este hombre. Y ellos dicen que solamente, dice que solamente conocía del bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir? Solamente conocía el bautismo en agua. No conocía el bautismo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y qué importante, ¿verdad? ¿Cuántas personas llegan al lugar donde estamos y han conocido de Jesús, pero no han conocido, ¿verdad? Saben de Jesús, pueden hablar de Jesús, pero no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo para la misión. Y dice que este hombre era un hombre que tenía amor, que tenía pasión por Dios, pero necesitaba una instrucción. Necesitaba una instrucción de parte de estas personas, de Priscila y Aquila. Y tú y yo somos esos Priscila y Aquilas que Dios nos ha instruido. Nos ha instruido en palabra, pero también nos ha instruido en que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Y Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha bautizado para poder llevar adelante la misión. Por eso es muy importante ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo sé que hay personas que a lo mejor todavía no han sido bautizadas, pero que sepas que tienes un llamado a la misión y que debemos todos de obedecer. Tenemos que ser obedientes a este llamado. Por eso es necesario pedir el Espíritu Santo, pedir ser bautizados. Dice Jesús, si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quién? A quien se lo pida. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando recibí a Cristo, cuando Cristo me perdonó, nací de nuevo, yo deseaba el bautismo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, yo no sabía ni lo que era el ayuno, me pegué ayunando una semana entera y trabajando, y bueno, pero sabes una cosa, el deseo era tan fuerte que al final el Espíritu Santo cayó sobre mí y me bautizó. Y es especial. Y vemos que a este hombre le faltaba ser instruido. Y Dios soberanamente conectó propósitos, conectó personas para que en ese tiempo, en ese momento, Priscila y Aquila estuvieran ahí con Apolo.
Y dice, cuando Priscila y Aquila le escucharon, versículo 26, predicar con valentía en la sinagoga, dice que hicieron, lo llevaron aparte, y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Y el siguiente punto que yo quiero apuntar es que cuando nosotros obedecemos el llamado, Dios nos enseña a ser humildes para enseñar y ser enseñables. Apolo en su manera estaba obedeciendo el llamado, estaba yendo a la sinagoga y a hablar de Jesús. Y Priscila y Aquila estaban siendo obedientes al llamado y estaban ahí en Éfeso, pues haciendo el trabajo que tenían que hacer, que es predicar a Cristo. Y Dios los conectó. Pero vemos que a Priscila y Aquila le cogieron aparte. Y me gustaría ver cómo hicieron con este hombre, ¿no? Esto nos trae una enseñanza a nuestra vida. No le riñeron públicamente, no cogieron a Apolo y le dijeron, no, calla, que tú no puedes hablar. No le riñeron públicamente. No debatieron con él, no se pusieron a debatir, ¿verdad? ¿Qué le mostraron? Cogiéndole aparte, le mostraron amor, le mostraron misericordia y le prepararon. Lo especial es que cogieron a este hombre y le prepararon para el ministerio. Por eso qué importante es, cuando nosotros obedecemos el llamado, tener una actitud humilde de ser enseñables, de dejarnos enseñar por Dios, ¿verdad? Y si estamos enseñando a otros, ¿verdad?, que lo hagamos también de esta manera, con amor, con misericordia. De poder considerar a los demás, ¿verdad?, como nos dice la palabra de Dios, como superiores a ¿qué? A nosotros mismos, ¿vale? Y en el versículo 27 dice, Apolos pensaba ir a Acaya, y dice que los hermanos de Éfeso no le dijeron, no, tú eres recién convertido, tú no estás casi preparado. No, ellos vieron que ya estaba capacitado. Incluso le animaron para que fuera. Y dice que escribieron a los creyentes cartas para los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran como un hermano, como una persona usada por Dios. Vemos, en primer lugar, cómo a Apolos le escribieron cartas de recomendación. Vemos que entre ellos Priscila, Aquila, los hermanos de Acaya, los que estarían en Éfeso, no había envidia, no había rivalidad. Tenían un corazón que se aparta para que otros puedan crecer. Y es importante, ¿verdad?, nosotros no apartarnos del ministerio, no estoy hablando de eso, pero dejar que otros crezcan para que puedan obedecer al llamado de una manera eficaz, ¿vale? Porque ese es el propósito de todos. Quizá hoy te sientes como Apolos, necesitas recibir instrucción. Hay personas capacitadas aquí para darte esa instrucción, capacitadas por Dios. Tienes esa pasión, quieres servir a Dios. Estás en tu trabajo, estás hablando, a lo mejor no estás como Apolos en una sinagoga, pero estás en tu trabajo intentando evangelizar, intentando dar una palabra. ¿Sabes? Dios quiere capacitarte. Dios quiere no solamente que hables de Jesús, sino que hables con el poder de la resurrección de Cristo. O quizá eres como Priscila y Aquila, ¿verdad? Ya estás en el ministerio y tienes personitas a tu lado que son como Apolos. Dios quiere que nosotros enseñemos a otros con mansedumbre,
con amor, con misericordia, y que le enseñemos todo el mensaje de Dios, ¿verdad? Dice que cuando Apolos llegó, resultó de gran bendición. Qué bueno, cuando Dios a través de nosotros derrama bendición. Dice, para que los que por la gracia de Dios habían creído. Y también refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Por eso la misión, cuando es guiada por Dios, cuando conecta personas, cuando conecta propósitos, cuando somos enseñables, cuando enseñamos a otros, la misión trae bendición. Y vemos a este matrimonio. Habían recibido a Pablo los 18 meses que estuvo Pablo en Corinto. Podemos leer un poco el contexto histórico. Y también se van con él hasta Éfeso. Y dice que se quedó allí este matrimonio 2 años en Éfeso. Como dice en Primera de Corintios, esto para que veáis los datos, es muy bueno leer Hechos con las cartas porque nos enseña, nos ministra de cómo eran las situaciones, las cosas que estaban viviendo, ¿verdad? Dice que este matrimonio se quedó allí en Éfeso 2 años. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19 lo dice. Y dice, lo voy a leer yo, las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, es Pablo mandando una carta a los corintios, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia, ¿no? Y este matrimonio alrededor del año 56 vuelve a Roma. Esto lo dice en Romanos, capítulo 13, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, Pablo escribiendo una carta a los cristianos en Roma. Saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjate, unas personas como tú y como yo, usadas por Dios, donde todas las iglesias de los gentiles daban gracias a Dios por la bendición que había sido sus vidas. Y fíjate, este matrimonio expusieron su vida por Pablo. Qué importante, ¿verdad?, es darle valor a las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, ¿verdad? Aunque seamos pequeñitos, Dios quiere que nosotros demos honra, ¿verdad? Y fíjate que este matrimonio expuso su vida por Pablo. Y el último punto, que no menos importante, cuando nosotros obedecemos el llamado a la misión, en una obediencia, en una humildad, ¿verdad?, entendemos quiénes somos, ¿verdad? Entendemos quiénes somos y quién no somos. Porque hay que entender quiénes somos, pero hay que entender también quién no somos. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 9, aquí vuelve a aparecer otra persona, ¿verdad?, de la que hemos estado hablando, que es Apolos. Apolos. Y encontramos que aquí en Corintios había un problema. Lo voy a leer. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, unos iban con Pablo, y el otro, ¿yo soy de quién? Yo soy de Apolos, el mismo Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, es Pablo el que habla, Apolos es el que regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, todos,
todos nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Cristo. Colaboradores de Cristo. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos labranza. Somos personas que necesitamos ser labrados por Dios. Nuestro corazón, nuestra tierra, tiene que ser labrada por Dios. Ahora, cuando nosotros obedecemos en humildad, entendemos el plan, entendemos la misión, entendemos para qué Dios nos ha salvado. Dios no nos ha salvado simplemente para venir a la iglesia y ya está. Está bien. Recibimos instrucción. Es necesario. Recibimos consejo. Estamos unidos en comunión. Estamos unidos como cuerpo. Claro que sí. Pero Dios nos llama a llevar adelante la misión. La misión. Porque a veces también estas personas cayeron en esto. No se daban cuenta cuál era la misión, cuál era el llamado de predicar el Evangelio. Y unos ya se iban para un lado y empezaban en la iglesia a haber ciertas divisiones, ¿verdad? Por eso es muy importante entender quiénes somos en Cristo para poder llevar adelante la misión. Que nosotros no somos seguidores de hombres, que nosotros tenemos que seguir a Cristo, que nosotros no podemos permitir que en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, haya divisiones. Porque esto trae un destrozo. Si la casa está dividida, ¿cómo se puede mantener en pie? No se puede. Pero fíjate, vemos aquí también a este hombre, a Apolos, vuelve a salir, cómo Dios le usó, ¿verdad? Un hombre sencillo, pero con pasión, cómo Dios, de alguna manera, levanta el nombre de esta persona, honra a esta persona, aquí. Dice Apolos fue el que regó. Apolos echaba agua en la tierra de los corazones. ¿Y qué te quiero decir, no? Con todo esto. Pues yo no sé si tú eres Pablo, ojalá Dios levante muchos Pablos. O eres Priscila y Aquila, no lo sabemos, o eres Apolo, ¿verdad? Eso da igual. Todos somos colaboradores de Dios. Y todos dependemos los unos de ¿qué? De los otros. Yo no puedo decir, no te necesito. Yo no puedo decirle al ojo, no te necesito. Yo no puedo decir, no, yo soy del ojo, yo soy de Pablo. No, yo soy del pie. Yo soy de... No. Porque así no estamos andando como personas espirituales, ¿no? Estáis en este tiempo llamados a ser espirituales, ¿no? Y no carnales. Por aquí vemos una enseñanza preciosa que nos deja Dios. Y claro, yo no puedo hablar del Evangelio sin hablar de Cristo, ¿no? No puedo dejar de hablar del Evangelio o de las cosas de Dios sin apuntar a quién, sin apuntar a Cristo, ¿no? Y ese es el ejemplo supremo de obediencia al llamado de Dios. Él que estaba en el cielo tenía un llamado de parte de Dios, de la Trinidad. Dios hicieron un plan de salvación. Y el Padre mandó a quien, al Hijo, ¿a dónde? A la tierra. Se despojó de su gloria. Cristo se despojó de su gloria haciendo el llamado. Tuvo un llamado haciendo la misión, que es salvarte a ti y a mí. No porque fuéramos algo, porque nosotros no tenemos nada. No teníamos nada que ofrecer a Dios, solo nuestro pecado. Pero Él nos ama, y tuvo compasión de nosotros. Y vino a este mundo, como dije ayer, engendró la Virgen María, engendrada por el Espíritu Santo, trajo a luz a Jesús y vivió y creció lleno de gracia, lleno de sabiduría, ¿verdad? Sin pecado, en santidad, pero siempre aprendiendo. Se iba a la sinagoga a hablar con los judíos. Y
Y yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Y Cristo vino y murió en la cruz por llevar adelante la misión. No es que tuviera que llegar porque no fue a la iglesia porque tenía que ir andando, no. Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados, a llevar la maldición que era para nosotros, y murió y al tercer día resucitó. Venció a la muerte, venció al pecado, venció al infierno, venció al diablo. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece vida y nos ofrece un propósito de vida. Nos ofrece vida eterna y nos ofrece tener una vida en servicio a Dios que no se puede comparar a cualquier otra vida que nosotros hayamos podido vivir. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo escribiendo desde la cárcel, animando a los filipenses: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, como hemos estado leyendo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos cómo Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, una muerte maldita. Maldito todo es aquel que es colgado del madero. Pero el apóstol Pablo lo que nos llama a nosotros, a su iglesia, es a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Un sentir, una actitud, ser humilde y no mirar por lo suyo propio. Miró por nosotros. Jesucristo no miró, no se quedó en su gloria. Vino a nosotros. Y murió en la cruz. Por eso el llamado a la misión es igual que el de Jesús. No tenemos que mirar por lo nuestro solo. Tenemos que mirar porque el prójimo tiene alguna necesidad. O si el prójimo no conoce todavía a Cristo. Ese es el llamado al Evangelio. Ese es el llamado a la misión. ¿Y cómo hacía Cristo? Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él siguieron a su alcance, y cuando lo hallaron le dicen: todos te buscan. Y Jesús les contestó: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, pues para esto salí. Para esto vino Jesús. Pero vemos cómo hacía Jesús, para que nosotros podamos ver cómo hacía Jesús, cómo tenemos que hacer nosotros. Jesucristo buscó la voluntad de Dios, no buscó la suya propia, ¿vale? Nosotros, si queremos obedecer al llamado de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios. Buscaba la guianza de Dios, por eso es muy importante orar, pedirle dirección al Espíritu Santo, tener una dependencia del Espíritu Santo, tener tiempos con Dios en oración, en búsqueda de su presencia,
y buscaba la presencia de Dios, ¿no? Y para concluir, todos tenemos un llamado. Tenemos el llamado de evangelizar, de predicar el evangelio a toda criatura. Todos tenemos el llamado. Si tienes un llamado específico al ministerio, si Dios te ha capacitado para un ministerio, obedece el llamado de Dios, como Pablo. Si Dios te ha llamado a un ministerio, obedece. Si no estás capacitado para el ministerio o para tu llamado, no te frustres. Dios quiere capacitarte. Déjate enseñar por Dios. Júntate con personas que te traen riqueza espiritual. Júntate con personas que te aporten cosas espirituales. Y sé humilde como Cristo. Mira a Cristo. Si quieres un ejemplo perfecto, todos somos imperfectos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Mira a Cristo. Mira su entrega, mira su llamado. ¿Vale? Y un poco es con lo que yo quería pues hoy terminar. Pues me gustaría pues si hay pues alguna persona, si sientes el llamado, si Dios te está llamando al evangelio, si Dios te está llamando a la misión y quieres que Dios te capacite, que Dios te llene, pues puedes salir aquí al altar. Puedes salir al altar. Hay personas que van a estar orando por ti. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros vayamos y vayamos a ese altar reconociendo que necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo traiga guianza a nuestra vida, que traiga esas verdades a nuestra vida, que selle el llamado de Dios en tu corazón. Así que, bueno, adelante, que Dios te bendiga.